Ser Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Hoy podemos hacer coro 3, Nieves. Mira, Marta nos atreve. Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Carla. Ella te va a preguntar cosas también hoy, porque va cogiendo contacto con todas las partes y patas del programa y dice, yo quiero estar con Nieves. Bueno, pues quédate hoy y ya está, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Y yo encantada y deseando, porque digo, ¿cuándo voy a estar con Marta? Pues que ya lleva aquí y nunca quiere estar conmigo. Pues empezamos hoy. Pues efectivamente, aquí empezamos hoy. Oye, es posible que... no sé, que una de las frases más repetidas cuando se quiere glosar la importancia de la historia sea que conocerla bien, quiero decir, evita incurrir en los mismos errores u horrores, que están relacionadas las dos cosas. Para entendernos, que un país que no conoce su propia historia está condenado a repetirla, ¿no? Vale, pues hoy Nieves va de esto, yo creo, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezas? Voy de esto y es un asunto muy, muy feo. Ojalá no tuviéramos que recordarlo porque no corriéramos el riesgo de que se repitiera, pero esto está poniéndose malito. Y tiene su puntito de actualidad porque, bueno, pues hubo un suceso de hace unas semanitas en Roma, el ataque de la ultraderecha italiana, los nazis italianos, bueno, pues atacaron la sede de un sindicato, ¿no? Y aquello a mí me recordó la famosa noche de los cristales rotos en Alemania, que empezó el 9 de noviembre de 1938 y se alargó durante todo el día de hoy, el día 10 de noviembre. Sí. Lo de Italia fue un único local de los que los nazis llaman socialcomunistas, ¿no? Ahora que se han inventado, bueno, esto vale. Hace 83 años, sin embargo, fueron todos los establecimientos regentados por judíos. En Italia ha habido una inmediata reacción y se ha aprobado la ilegalización del partido Fuerza Nueva. Lo digo así en castellano porque el nombre nos suena mucho en España. Muchísimo. Sí, no es ninguna casualidad. Pero en Alemania nadie frenó nada en su momento y ya sabemos en qué derivó el no haber defendido la democracia con firmeza, con contundencia. Como creo que hay que estar muy, muy atentos a las señales y conocer cómo pasaron las cosas, el ataque de Italia, más la entrevista que le estuvisteis aquí el otro día con Óscar Aybar por El Sustituto, la película El Sustituto, los pelos de punta, ¿no? Bueno, pues era sobre los nazis que se empadronaron en España, con varios de sus herederos sentados en el Congreso que tenemos ahora. Pues todo eso me decidió hablar hoy de la noche de los cristales rotos porque me hizo pensar lo importante que es llamar a las cosas por su nombre. Y yo soy poco de eufemismos. Si separamos la palabra nazi de ultraderecha, parece que es que los nazis han desaparecido del mapa y bueno, pues son historia. Tampoco me gusta lo de neonazi, porque los nazis son nazis, ¿no? Y resulta que es que son los mismos, ¿no? En España hay muchos nazis, hay descendientes biológicos e ideológicos de los 40.000 nazis que acogió este país, que fueron 40.000 reconocidos, fueron muchísimos más. Y bueno, y de los franquistas nazis que les aplaudían por donde iban. Aunque el lenguaje permite muchos disimulos, quede claro que nazis, ultraderecha y franquistas son exactamente lo mismo. Lo que está claro es que algo tiene que cambiar. Está muy claro que algo tiene que cambiar. O se irá todo a la mierda, se irá todo a la mierda, dispuestos a tirar, juntos de la misma cuerda. Esta canción de León Benavente lo hizo muy claro, pero es verdad que el lenguaje permite un montón de disimulos. Bueno, tanto es así que el día que entrevistábamos a Óscar Aybar, lo comentamos también aquí en La Ventana, coincidía con la noticia de que el nuevo currículo de historia, el escolar, llamará por primera vez golpe de Estado a golpe de Franco. ¿Qué es lo que hizo? Ni alzamiento, ni movimiento, ni sublevación, ni nada. ¿Qué es eso de sublevación y alzamiento? ¿Qué chorrada es esa del alzamiento, no? En fin, pues todo eso fue la película, el Sustituto, lo del golpe de Estado, la ideología común de la ultraderecha española con los nazis y con los italianos que atacaron el sindicato, pues me recordaron un trabajo además fantástico que hizo Enrique Javier Díez Gutiérrez,
que es profesor de la Facultad de Educación en la Universidad de León. La memoria democrática en la escuela se llama su trabajo, es fantástico, ¿no? Y concluyó que los libros de texto los han escrito evidentemente los que ganaron la guerra, que provocaron unos fascistas tras dar un golpe de Estado. O sea, no fue un enfrentamiento fratricida, no fue un alzamiento moñas, ni una sublevación, no hubo bando nacional y bando republicano, que esta es otra. Había un gobierno legítimo, salido de las urnas, que fue atacado por unos golpistas nazis. Ya está, punto pelota. No se puede equiparar a golpistas y a demócratas, dice el profesor Díez Gutiérrez, ¿no? Franco no fue, otra cosa que insiste él, Franco no fue ayudado por la Alemania nazi y la Italia fascista. Hitler, Mussolini y Franco eran aliados. Los tres son nazis. Sus seguidores son nazis. Que no nos distraigan, por favor, con la terminología. Y termino con esto. El ejemplo, el partido Forza Nuova italiano son nazis. Fuerza Nueva, partido español, eran de ideología nazi. Y los que fueron candidatos de Fuerza Nueva ahora están integrados en el partido español de ideología nazi y ocupando escaño. Todo esto está íntimamente relacionado, ¿no? Así que ahora vamos con la noche, para que veamos dónde el peligro que tiene esto, vamos con la noche de los cristales rotos para comprobar que con los nazis españoles, alemanes o italianos, o se pone pie en pared ante el primer ataque al diferente, ya sea judío, inmigrante, homosexual o sindicalista, o si se les deja arrancar, ya sabemos que al rodillo ultraderechista es que ya no hay quien lo pare. Pero entonces, Nieves, ¿qué pasó aquella noche del 9 al 10 de noviembre del 38? Pues mira, pasó y además ocurrió en todo el Reich, porque no fue solo en Alemania. Hitler ya se había chupado a Austria, ¿no? El famoso Anschluss, que nunca sé cómo decir porque parece un estornudo. Sí. Bueno, pues ocurrió también en Austria. La ultraderecha alemana se dedicó a romper todos los escaparates de los comercios regentados por judíos. Y pese a que la orden de ataque fue del propio Hitler, del Estado, los propios judíos fueron obligados a pagarse todos los destrozos. También las sinagogas fueron incendiadas, los cementerios fueron destruidos, 30.000 judíos fueron arrestados, 90 acabaron asesinados en aquellos 2 días y varios centenares resultaron heridos. Todo esto en 48 horas. Y por resumir rapidito las consecuencias menos graves, claro, porque lo grave vino después. después. Lo grave fue la guerra. La ultraderecha siempre acarrea violencia y guerra. Vamos a meter la pata hasta que ya no quepa más. Vamos a contar mentiras, ya verás, se harán verdad. Vamos a minar esa autoestima, a ver si se hunde ya. Si te gusta verme tanto, igual podríamos quedar. Igual es un poco básico preguntarlo, y sobre todo inútil, pero lo que ocurrió aquel 9 y 10 de noviembre no se veía venir ya. ¿No lo vio venir alguien? Pues no es tan... Sí, porque si es que se veía venir. Es que esa era una pregunta diciendo, bueno, es que nadie veía venir. Esto claro que se veía venir. Hacía 5 años que se veía venir, pero no se prestó la suficiente atención. Ni siquiera los judíos prestaron la suficiente atención. Por contarlo muy rápido, en 1933, cuando la ultraderecha alemana se hizo con el poder en Alemania, enseguida empezaron a ponerse violentos los nazis con el diferente. Pero eso no gustó a la mayoría de los alemanes. Hubo así como una tensión de glúteos, ¿no? O sea, una cosa era rechazar a los socialcomunistas esos asquerosos y a los judíos y a los homosexuales, y otra agredirlos. La ultraderecha de Hitler se dio cuenta de que si mantenían esa brutalidad, pues que lo mismo se les volvía en contra, ¿no? Y echaron el freno. En vez de la brutalidad física, cambiaron a la violencia institucional, poquito a poco. Prohibieron a los judíos ocupar cargos, luego se prohibió a estudiantes judíos ir a escuelas públicas, se retiró la ciudadanía alemana a los alemanes judíos, se prohibieron las relaciones entre alemanes judíos y alemanes rubitos, pero fue todo ahí como tacita, ¿no? La ultraderecha iba restando libertades, iba aplastando derechos, pero los alemanes en general, gran parte de la prensa y la oposición, pues al principio pues mucha palabrería sobre lo feo que estaba hacer todo eso. Pero mientras todos estaban con el bla 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 bla, pues el rodillo ultraderechista avanzaba. Y entonces vinieron los Juegos Olímpicos de Berlín, pan y circo para los alemanes y una exaltación del orgullo nacional, mucha bandera, y venga, bandera, nos gustan mucho las banderas también. Y entonces Alemania se anexionó a Austria sin violencia, pero los austriacos también callaron, no todos estaban de acuerdo, pero asumieron. Y sobre todo permanecieron anestesiados los propios judíos, que aunque discriminados
discriminados, aunque estaban tratados como ciudadanos de segunda, pensaron, pues mira tú, virgencita, que me quede como estoy. Si esto no va peor, pues lo mismo nos apañamos así, ¿no? Los alemanes demócratas iban tragando, que no estaban de acuerdo con lo que ocurría. La oposición iba tragando, la prensa iba tragando, sin perder las formas, porque ante todo estaba la buena educación y la equidistancia. Hasta que la ultraderecha se los merendó a todos, a los equidistantes también. Pero a ver, has dicho que la orden de ataque la dio Hitler. La dio Hitler. La dio Hitler. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estaba todo coordinado? ¿Se pusieron todos de acuerdo? Coordinadísimo, estaba coordinadísimo. Estaban esperando la excusa. Estaba todo preparado para que se diera el grito de guerra. Y la excusa llegó el 7 de noviembre. Alemania ya había expulsado a miles de judíos del país y el hijo de uno de estos judíos pues mató en París a un diplomático alemán. Hitler, cuando conoció la muerte de su hombre, animó a las juventudes hitlerianas a que dieran un escarmiento a los judíos. Bueno, no es que el asunto se les fuera de las manos, es que hicieron lo que estaba previsto. El pretexto fue el asesinato del nazi, pero bueno, si un judío hubiera estornudado en el bigote de Hitler, pues habría sido la excusa para la purga. Lo hubieran hecho exactamente lo mismo, ¿no? Hitler dijo aquello de, frase textual, que los judíos experimenten la rabia del pueblo. Y allá que te fue. Como el pueblo es muy tonto, no mide consecuencias. Si a ese pueblo histérico aquella noche del 9 de noviembre le hubieran dicho, oye, veréis, ese partido de ultraderecha puede provocar una guerra y os convertirá a los alemanes en el pueblo más despreciable del mundo, pues yo creo que lo mismo no lo habrían creído. Les hubieran dicho, a ver, esto un poco no seas exagerado, hombre, por favor. Pero exactamente ocurrió eso. Estuvieron 5 años sin dar la importancia que tenía a la intolerancia y al odio que inoculó la ultraderecha en la sociedad. La noche de los cristales rotos marcó ahí el antes y el después. Ya no había marcha atrás. Y todo estaba coordinado. Los de dentro se callaron, pero los de fuera, ¿qué hicieron? ¿Hubo respuesta internacional? ¿Hubo algún tipo de movilización? Sí, muy blandita. Ya, me suena. Sí. Algún país rompió relaciones diplomáticas con Alemania, algún otro abrió un poco las fronteras a los judíos, porque los judíos llevaban un par de años huyendo a otros lugares, pero no los dejaban entrar, ¿eh? Gran Bretaña, Cuba, Estados Unidos, Francia, España, Países Bajos rechazaban la inmigración judía, ¿no? España, por supuesto, porque aquí estaba el nazi Franco, ¿no? Y dejadme que termine con otro ejemplo que ilustra ese blanqueamiento que se hace la propia ultraderecha para disimular que son nazis. Cuento otra. El saludo nazi, ese brazo en alto que todos conocemos, fue obligatorio en España y por decreto desde el 24 de abril de 1937. Era obligatorio saludar brazo en alto. En cuanto Hitler perdió la guerra, Franco prohibió por decreto el saludo nazi en septiembre de 1945, porque su amigo había perdido y había que disimular. Pero no hay disimulo que valga. La ultraderecha en este país son los mismos nazis, los mismos perros de color verde con distinto collar. Pues para eso sirve la historia. Se puede decir más alto, pero no más claro. Nieves, mañana más. Gracias, Carla. Un beso. Gracias, hasta luego. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.